Muy bien, estimados, ustedes unos buenos días. Vamos a continuar con fisiología respiratoria, ¿sí? Esta vez vamos a tocar el tema de difusión, ¿sí? O sea que la difusión puede ser a nivel pulmonar, como también puede ser la difusión a nivel periférico, ¿sí? Bueno, lo que tiene que ver con la difusión va a estar iluminado por varias leyes físicas, ¿sí? Que es importante poder comprenderlo. Arrancamos obviamente con la ley de Boyle, ¿sí? Que me diga que para una determinada temperatura, ¿sí? El producto de la presión por volumen de un gas generalmente es constante. Por eso me pone presión 1 y volumen 1 es igual a presión 2 con respecto a volumen 2. Esto es algo que nosotros habíamos visto, ¿sí? Con respecto a lo que era el flujo aéreo. Entonces, sí o sí, la presión de un gas en los pulmones tiene que disminuir para que aumente el volumen pulmonar. Entonces, la ley de Boyle hace referencia a que sí o sí, para que yo pueda hacer ingresar un determinado volumen, ¿sí? La presión dentro de los alvéolos tiene que disminuir. Específicamente, ¿sí? Para que haya una diferencia de flujo y de esa manera, ¿sí? Ingrese, en este caso, el oxígeno y obviamente después se libere dióxido de carbono. En el caso de la ley de Dalton, ¿sí? Lo que me indica es que eso tenemos un conjunto de gases, ¿sí? Y la mezcla total de gases corresponde a la sumatoria de los gases por separado. ¿Qué tiene que ver esto? O acá hace referencia. Que en el aire atmosférico nosotros tenemos diferentes componentes de gases que cada uno ocupa un lugar, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que el oxígeno, ¿sí? La fracción inspiratoria de oxígeno correspondía al 21%, ¿sí? O 0,21 del total de las presiones. Entonces, la presión total que corresponde, ¿sí? A la parte atmosférica, ¿sí? Es 760. El 21% de 760 es lo que corresponde a oxígeno. Fíjense que dióxido de carbono hay casi nada, ¿sí? Sin embargo, nitrógeno sí hay. Perdón. Entonces, la ley de Dalton lo que me está indicando es que hay un juego de presiones. Cuando hablamos de juego de presiones, entendemos de que en la atmósfera todos los gases ocupan un lugar y esa presión que se ocupa para poder ocupar un lugar es lo que nosotros denominamos la fuerza molecular, y en función de eso podemos subdividir a todos los gases y poder comprender cuánto, ¿sí? Tenemos en la atmósfera de cada uno de los gases. Y en función de eso, ¿sí? Comprender por qué los gases van a ir de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Fíjense que va variando cuando ya pasa al aire alveolar. Muy bien, y por último, ya no es por último, sino que siguiendo con las leyes, tenemos lo que sería la ley de Henry, ¿sí? Que lo que me hace referencia es que generalmente los gases, ¿sí? Están en constante movimiento y pasando desde una fase gaseosa a una fase líquida y desde una fase líquida a una fase gaseosa, que es lo que sucede a nivel de la fusión. Ustedes saben que el alveolo está lleno de gases, ¿sí? Sobre todo de oxígeno, de nitrógeno, pero sin embargo el oxígeno está suelto, ¿sí? El nitrógeno está suelto, y también hay un componente de dióxido de carbono. Esto favorece de que los gases vayan desde donde haya mayor concentración a donde haya menor concentración. ¿Cómo está? Y de esa manera, ¿sí? Pasa de una fase gaseosa a una fase líquida y viceversa. Ahora bien, ese pasaje de una fase a la otra fase encuentra un equilibrio, ¿sí? Se encuentra un equilibrio cuando los gases se igualan de un lado a otro. Por lo tanto, ¿sí? El pasaje de gases va a ir donde haya mayor concentración o donde haya mayor presión, hacia donde haya menor concentración o menor presión, hasta que se igualen los gases. Muy bien. Lo que tiene que ver con la ley de Fick, que también es otra, ¿sí? de las leyes importantes, ¿sí? A nivel de la difusión, hace referencia a que generalmente hay una proporcionalidad, ¿sí? Con respecto al espesor de la membrana. Vamos a ver cómo está constituida la membrana respiratoria. Entonces, la difusión de un gas, o sea, la tasa de difusión de un gas a través de una lámina es proporcional al área e inversamente proporcional al espesor. ¿Qué significa eso?
que cuando mayor superficie tengamos, ¿sí? Va a haber mayor difusión, pero cuando mayor sea el espesor, ¿sí? De la lámina, obviamente que vamos a tener menor difusión. Después habla de que la tasa de difusión es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial, es decir, que cuando haya mayor presión de un lado, va a ir hacia donde hay menor presión. Y fíjense que también la otra situación es la tasa de difusión respecto a la solubilidad. Sabemos que el dióxido de carbono es más soluble, por lo tanto, sí, su difusión es mayor con respecto a la del oxígeno. ¿Sí? Entonces, como dijimos acá, la difusión de los gases, para que pueda haber un pasaje de un lugar a otro, tiene que haber un gradiente, es decir, una concentración, un gradiente de concentración. Como vemos, lo que está en la atmósfera, la presión de oxígeno es de 160, sin embargo, a nivel traqueal, porque está diluido por el vapor de agua de 150, entonces tiene una fuerza, ¿sí? O un gradiente de concentración de 10 a favor para pasar de la atmósfera, ¿sí? Hacia las vías aéreas de conducción. Y si nosotros miramos la concentración, ¿sí? O mejor dicho, la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, es mucho menor que a nivel traqueal, lo que favorece justamente ese tipo de dirección de presión, y asimismo a nivel arterial. Cabe decir que, cuando hablábamos nosotros de la ley de Dalton, en el caso de la ley de Dalton, es la que nos indica las presiones parciales. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de una presión total, ¿sí? Cuando hablamos del conjunto de gases, ¿sí? Pero hablamos de presión parcial cuando solamente seleccionamos uno de los gases que integran la totalidad de los componentes de los gases. Por eso nosotros hablamos de presión parcial y presión total. La presión total, ¿sí? Sería 760, pero la presión que ejerce cada una de las moléculas es la presión parcial. Por eso hablamos de presión parcial de oxígeno o presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá lo que vemos es lo siguiente. Vemos lo que sería la ecuación, ¿sí? De este gas alveolar, a partir del cual nosotros entendemos de que la presión total es de 760, ya sabemos que esa presión barométrica no es otra cosa que la sumatoria de todos los gases, ¿sí? De todos los gases que se encuentran a nivel de la atmósfera, a nivel del mar. Pero también sabemos que el 21% de 760, perdón, corresponde ¿a quién? Al oxígeno, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos 760, que es la presión barométrica, por, como he dicho, 0,21, no le pongan 21% porque obviamente no le va a dar, 0,21 por 760, me va a dar un valor así como 159,5,6, lo redondeamos en 160. Eso es la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Luego, el oxígeno ingresa, hay una diferencia ahí de mayor concentración a menor concentración en la vía aérea. Perfecto. Ahí tenemos la presión inspiratoria de oxígeno a nivel, ¿sí? De las vías respiratorias altas. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Lo que se hace es que ya entra un nuevo componente, que es la presión de vapor de agua, que generalmente es constante y corresponde a 47 miligramos de mercurio. Esa presión de vapor de agua lo que hace es diluir, ¿sí? Al oxígeno concentrado que viene con la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Me explico? Entonces, lo que hacemos, ¿sí? Para calcular la presión inspiratoria dentro de las vías aéreas es a la presión barométrica, a estos 760, sacarle estos 47 que lo que hacen es diluir justamente el oxígeno, ¿sí? Y en función de esa resta, después multiplicamos con respecto a la fracción inspiratoria de oxígeno, que es 0,21. Muy bien. Eso me va a dar la presión inspiratoria de oxígeno a nivel, ¿cómo se dice? Vías aéreas superiores. Pero a nivel alveolar, o sea, en el mismo alveolo, ¿sí? La presión de oxígeno es mucho más baja. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mantenemos la presión inspiratoria de oxígeno, pero a su vez lo que hacemos es restarle el componente de dióxido de carbono que también ocupa lugar dentro del alveolo, ¿sí? Habíamos dicho que la presión parcial de oxígeno por 1 sobre R era 0,8. Y ese 0,8 salía de restar, mejor dicho, de un cociente, perdón, entre el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. El consumo de oxígeno equivale a más o menos a 250 mililitros y la producción de dióxido de carbono
equivale a 200, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un resultado 0,8. Lo que hacemos es restarle a la presión inspiratoria de oxígeno el lugar que ocupa el dióxido de carbono y de esa manera obtenemos la presión alveolar. Claramente, ¿sí?, cualquiera de estos elementos que se modifique, tanto la presión barométrica, ¿sí?, como por ejemplo sucede en las alturas, la concentración de oxígeno, ¿sí?, alguna alteración en la parte de las vías aéreas superiores, eso puede producir alteración en la presión alveolar. Y si nosotros tenemos una alteración en la presión alveolar y acá no hay diferencias, ¿sí?, no podría haber una adecuada difusión. Nosotros vamos a retomar este tema cuando demos la parte de mecanismo de hipoxemia. Muy bien, entonces acá estamos viendo, ¿sí?, la presión parcial de oxígeno, que es 160, la del aire traqueal ya humidificado, o sea, sumándole la presión de vapor de agua, la del gas alveolar, restándole la presión que ocupa el dióxido de carbono, y claramente sabemos que si acá tenemos una presión de 100, una presión parcial de oxígeno, una presión parcial de oxígeno de 100 a nivel alveolar, sin embargo tenemos una presión de oxígeno a nivel venoso de 40, la diferencia entre 100 y 40 ¿de cuánto es? 60, o sea que yo tengo una fuerza de gradiente de 60, para que los gases vayan desde el alveolo hacia el capilar con respecto al oxígeno. Pero si nosotros vemos el dióxido de carbono a nivel alveolar corresponde a 40 miligramos mercurios de presión, ¿sí? Vemos que en la sangre venosa viene con 46. Entonces, lógicamente, como hay mayor concentración a nivel capilar, va a la diferencia de presión es de 6 miligramos de mercurio a favor del dióxido de carbono para que vaya del capilar hacia el alveolo. Y como acá hay 40 miligramos de mercurio a nivel de traqueal y atmosférico hay 0, lógicamente hay una diferencia a favor de que el dióxido de carbono salga del organismo por medio de la expiración. Muy bien, entonces, nosotros decimos que la tasa de difusión, o sea, el grado en que los diferentes gases pueden atravesar la membrana respiratoria, depende de dos cuestiones. Uno, de lo que tiene que ver el flujo sanguíneo, ¿sí?, y otro, lo que tiene que ver específicamente la presión, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que para que pueda haber una adecuada difusión, tiene que haber una determinada presión, ¿sí?, que genere el pasaje, o mejor dicho, en el cual se encuentre una diferencia para que pueda pasar un gas de un segmento a otro segmento. Y acá vemos el comportamiento del monóxido de carbono, del óxido nitroso y del oxígeno, en el cual nosotros vemos que por su mayor solubilidad, el dióxido de carbono apela a menor presión para poder pasar la membrana respiratoria. Se repito, el monóxido de carbono, por su mayor solubilidad, apela, ¿sí?, a menor presión, o sea, tiene que generar menor fuerza para poder pasar de un lugar a otro lugar por su diferencia de gradiente. Es lo que acabamos de ver acá. Yo tengo una presión de dióxido de carbono de 46 y a nivel alveolar 40. Evidentemente, su mayor solubilidad favorece que utilice menor presión para ir de un lado a otro. Sin embargo, ¿sí?, si miramos el óxido nitroso, vemos que para que se pueda producir una adecuada difusión, ¿sí?, independientemente del tiempo, ¿sí?, apela a mayor presión, ¿sí?, a mayor concentración de presión, ¿sí?, mayor espacio ocupante para poder pasar, ¿sí?, de un lado al otro. Y el oxígeno se encuentra en un lugar intermedio, ¿sí? Sería la presión parcial de oxígeno. Por eso que la presión parcial de oxígeno es mayor con respecto a la dióxido de carbono, ya que apela más a la presión parcial para poder pasar de un lugar a otro, con respecto, ¿sí?, a la solubilidad que le brinda, ¿sí?, la característica del monóxido de carbono. Obviamente que influye la área transversal, la solubilidad, la distancia que tiene que recorrer, la temperatura y el peso molecular. Pero en esta diapositiva lo que tiene que quedar en claro es que si nosotros tenemos que medir, ¿sí?, un gas, si queremos medir el pasaje, ¿sí?, de gases a nivel de la membrana respiratoria, sabemos que tenemos dos gases importantes, el oxígeno y el dióxido de carbono. La pregunta es, ¿quién tiene mayor pasaje por menor presión? El dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono
es el gas que se utiliza para evaluar cómo se encuentra la membrana respiratoria, debido a que es un gas soluble. Si nosotros sabemos que la membrana respiratoria tiene una alteración, se va a alterar obviamente la difusión o la tasa de difusión del dióxido de carbono. Sin embargo, si tenemos una alteración en la presión parcial, puede estar correspondida con una alteración de la perfusión, es decir, de la cantidad de sangre, porque a mayor perfusión, mayor presión parcial. Entonces eso determina que cuando hay alteraciones en la perfusión, se ve alterada la presión parcial de oxígeno, y cuando está alterada la integridad de la membrana respiratoria, se ve alterada la difusión, la tasa de difusión del dióxido de carbono. ¿Sí? Muy bien. Ambos gases lo hacen por difusión pasiva, es decir, gasto energético. Lo que sí tenemos que saber es cómo está formada la membrana respiratoria. Habíamos visto que dentro del alveolo se encontraba la sustancia surfactante, muy importante en el proceso de ventilación. Tenemos el epitelio alveolar, donde se encontraban los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Tenemos la membrana basal, donde se recueta dicho epitelio, un espacio intersticial, ¿sí? Que sería esto. La membrana basal ya sería del capilar, del endotelio, y el endotelio capilar. Esto que está acá, ¿sí? Corresponde al eritrocito con su respectiva membrana, que en realidad la figura tendría que poner al eritrocito bien adherido a la pared, ya que los capilares son una lámina que se encuentran rodeando el alveolo, más que vasos, ¿sí? De tipo esquemático. De esa manera se puede producir una difusión entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, el espesor de la membrana, ¿sí? El espesor de la membrana es muy fina, y fíjense que su superficie total es 160 metros cuadrados. ¿Y qué me indicaba la ley de Fick? Que la superficie total era proporcional a la tasa de difusión, y que era inversamente proporcional al espesor. Por lo tanto, a mayor espesor, menor difusión, y a menor espesor, mayor difusión. Entonces acá vemos tanto el oxígeno, ¿sí? Como el dióxido de carbono, y la diferencia entre la presión alveolar y la presión capilar, ¿sí? En lo que tiene que ver la diferencia de presión, para que uno pase de un segmento a otro. Insisto, si tenemos que evaluar la integridad de esta membrana, siempre vamos a tomar el dióxido de carbono debido a su gran solubilidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con los pasajes alveolares, es decir, el pasaje de gases, entendemos de la siguiente manera. Vamos a situarnos en el alveolo, ¿sí? En el alveolo propiamente dicho. Dentro del alveolo, ¿sí? Nosotros tenemos una PO2, es decir, una presión parcial de oxígeno de 100, ¿sí? Algunas bibliografías hablan de 105, ¿sí? Miligramos mercurio. Dentro del mismo alveolo, nosotros tenemos una presión de dióxido de carbono de 40 miligramos mercurio. ¿Vamos? Entonces, estamos hablando en la región alveolar, nos ubicamos ahí. La sangre venosa, ¿sí? Esta sangre venosa obviamente que viene del corazón derecho, ¿sí? Es decir, que fue el arterio derecho, corazón derecho, arteria pulmonar, y viene la sangre venosa. Esa sangre venosa viene con un contenido bajo, ¿sí? Esta es la famosa sangre venosa mixta, o la famosa sangre mezclada, ¿sí? Porque tiene oxígeno, ¿sí? Por supuesto que tiene oxígeno, pero tiene el menor componente de, ¿cómo se dice? Rica en oxígeno, ¿sí? Entonces eso se llama sangre mezclada, ¿sí? O sangre venosa mixta. Entonces, viene la presión parcial de oxígeno en la sangre que viene por la arteria pulmonar, que es sangre venosa, baja en oxígeno, una presión parcial de 40. Cuando pasa por los alveolos, ¿sí? Cuando pasa, o sea, hay una perfusión, ¿sí? Y acá va a haber una ventilación, porque acá justamente están los gases, eso es la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Cuando viene el oxígeno, perdón, por sangre venosa y pasa por alveolos, vemos que en este caso hay una diferencia entre 105 y 40 de 65 miligramos mercurio de presión, a favor de ¿qué? De que el oxígeno se dirija desde los alveolos hacia los capilares. Cuando la sangre pasó, ¿sí? A nivel capilar, los gases, como decía la ley de Henry, ¿sí? Se empiezan a pasar de una fase líquida, perdón, de una fase gaseosa a una fase líquida.
Y ese pasaje era constante hasta que se equilibraban en ambos lados. Entonces, al pasar la sangre, ¿sí? Cuando se equilibra, ¿sí?, la concentración, la presión parcial de oxígeno dentro del alveolo con los capilares, se detiene la difusión y pasa a la vena pulmonar, que como usted va a pasar, va a llegar al atrio izquierdo, del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, y de ahí a la gran circulación. O sea, la sangre se oxigenó, incrementó su presión parcial, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la sangre venosa, ¿sí?, que viene del corazón derecho, viene con una presión parcial de dióxido de carbono de 46, es decir, que viene con mucho dióxido de carbono, vemos que la presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar es de 40. Por lo tanto, hay una diferencia de gradiente, una diferencia de presión a favor de que el dióxido de carbono emigre desde el capilar hacia el alveolo, dirección contraria a lo que pasaba con el oxígeno, y de esa manera podemos sacar con el proceso de la expiración. Y en la sangre arterializada, la presión parcial de dióxido de carbono es de 40, ¿sí? Es decir, que en la sangre oxigenada que envía el corazón izquierdo tenemos una presión parcial elevada, ¿sí?, de oxígeno, y una presión de dióxido de carbono baja, ¿sí?, en el caso de aproximadamente de 40 miligramos mercurio. ¿Vamos? Entonces, esta sería la sangre oxigenada, ¿sí?, y esa sería la sangre desoxigenada. En el caso de que se reduzca la presión parcial, ¿sí?, va a haber menos diferencia y por lo tanto nuestra sangre va a tener menor presión parcial. Se llama hipoxemia, ¿sí? La hipoxemia es la reducción de la presión parcial, ya sea a nivel alveolar, atmosférico, traqueal, ¿sí?, o capilar. Eso es una hipoxemia. Hablamos de hipoxia cuando se reduce el sustrato de oxígeno a nivel periférico. Entonces no es lo mismo la hipoxemia que la hipoxia, ¿sí? Son diferentes las causas, ¿sí? Ahora, lo que sí sabemos es que una hipoxemia me puede llevar a una hipoxia, pero una hipoxia no necesariamente se acompaña de hipoxemia, ¿sí? Muy bien. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, con respecto al oxígeno, ¿sí?, sabemos que depende más de la perfusión, es decir, del contenido sanguíneo, y cuando hablamos del dióxido de carbono, ¿sí?, hablamos de que depende exclusivamente de la difusión. DL, ¿sí?, es dióxido de carbono pulmonar, nada más que está en inglés, LAN, y no me sale la palabra dióxido de carbono, ¿sí?, en inglés, ¿sí?, es el valor normal del dióxido de carbono. Por eso, para evaluar nosotros, obviamente, gasométricamente, sacamos dióxido de carbono para evaluar si realmente hay integridad de la membrana respiratoria. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces fíjense que si nosotros vamos mirando, tenemos este cuadro de presiones parciales de los gases a nivel del mar. Tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el monóxido de carbono, sí, inclusive tenemos el componente de agua. Vemos cómo son las concentraciones a nivel atmosférico, ¿sí? Fíjense, acá habíamos hablado de la presión inspiratoria de oxígeno. Una vez que llega, ¿sí?, o se modifica, se reduce su presión a 150, ¿sí?, lo habíamos visto. Una vez que eso llega, cuando le sacamos el espacio que ocupa el dióxido de carbono, vemos que se reduce a 100, y vemos después cómo va evolucionando en la expiración. Entonces, lo que estamos viendo acá en este cuadrito, perdón. Lo que estamos viendo en este cuadro, ¿sí?, es cómo los gases van variando a medida que van ingresando al sistema respiratorio y cómo van variando a medida que va saliendo. Muy bien. También habíamos dicho, ¿sí?, que cuando nosotros hacíamos una expiración, ¿sí?, la primera parte de la expiración, o sea, generamos una inspiración, y la primera parte de la expiración correspondía sobre todo, ¿sí?, a lo que sería el espacio muerto, y posteriormente había una mezcla entre espacio muerto y aire alveolar, para que en el último trecho, en la última parte de nuestra expiración, que sacamos los 500 mililitros o medio litro de aire, se encuentra recién el aire alveolar propiamente dicho. Eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y obviamente que acá vemos, ¿sí?, lo que tiene que ver con la tasa de difusión, ¿sí?,
del dióxido de carbono en reposo, ¿sí? Y en ejercicio, del monóxido de carbono, del dióxido de carbono y del oxígeno. Fíjense que el dióxido de carbono siempre va a tener una tasa de difusión mayor con respecto a los demás gases. Muy bien. Hasta acá espero que vayamos bien, ¿sí? Insisto, después esto ustedes lo van a mirar y me van a hacer preguntas pertinentes relacionadas con toda la clase que estamos subiendo, tanto de ventilación, circulación, esto que es difusión, y ahora transporte de gases, y por último regulación de la respiración. Lo van a ver, lo van a leer, ¿sí? Y después de haber visto los videos, después de haber leído, obviamente que me van a hacer las consultas pertinentes. Con respecto al transporte de gases, sabemos que el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina en el 98% y disueltos plasma al 2%, ¿sí? Por lo tanto, que este 2% es totalmente ineficiente para mantener nuestro metabolismo, así que el 98% del oxígeno va a estar transportado por medio de la hemoglobina y es el que nosotros vamos a utilizar para nutrir los tejidos. Y obviamente se va a llenar a nivel capilar. Entonces, nosotros habíamos visto que sangre arterial, mejor dicho, en lo que viene del corazón derecho, extremo arterial, que tiene sangre desoxigenada, arranca con una PO2, y cuando va pasando por el alveolo, ¿sí? Como hay una diferencia, vemos que el oxígeno, o sea, la sangre se va generando, va incrementando su presión parcial hasta equilibrarse y de esa manera salir por el extremo venoso que va a llevar sangre oxigenada, con una presión parcial igual al alveolar. Fíjense que acá me habla de una presión parcial alveolar de 104, en la anterior diapo habíamos visto que era de 105, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay una especie de reducción del oxígeno, ¿sí? Que se debe a los cortocircuitos fisiológicos. Lo que tenemos que saber es que en 100 mililitros de sangre hay, en término medio, entre 14 y 18 gramos de hemoglobina. También tenemos que saber que por cada hemoglobina se combina 1,34 mililitros de oxígeno. Eso me da que en total, ¿sí? En 100 mililitros de sangre, ¿sí? Hay aproximadamente entre 16, o sea, 20 mililitros por término medio de oxígeno combinado con hemoglobina, ¿sí? Muy bien, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Sí? Que esto sería nuestra tasa metabólica basal. En líneas generales, ¿sí? Disculpen que se me... En líneas generales, ¿sí? Esto, ¿sí? Es lo que se llama el índice de extracción periférica. El índice de extracción periférica es la cantidad de oxígeno que circula junto con lo que tiene que ver con la hemoglobina, ¿sí? Ahora, de este 20 mililitros de oxígeno, solamente 5 mililitros llega a los tejidos. O sea, de estos 20 mililitros que están combinados con la hemoglobina en 100 mililitros de sangre, solamente 5 mililitros va a los tejidos. Se llama índice de extracción periférica, los 5 mililitros que va hacia los tejidos. Pero esto es en 100 mililitros, ¿sí? Eso tenemos que sacar con lo que sería nuestro volumen minuto, ¿sí? Que sería más o menos entre 5 y 6 litros, ¿sí? Lo que nos va a dar, ¿sí? Lo que sería algo así como 250 mililitros, si hacemos el cálculo, de oxígeno combinado con la hemoglobina que va a ir a los tejidos. Se llama consumo de oxígeno basal. El consumo de oxígeno basal que corresponde aproximadamente a o la tasa de consumo de oxígeno basal, 250 mililitros, ¿sí? Entonces, para poder llegar a esos 250 mililitros, primero tenemos que calcular en 5 litros o en 5.000 mililitros cuántos mililitros de oxígeno hay combinado con oxígeno. Y sabemos que solamente el 5%, ¿sí? Va a los tejidos y ahí nos va a dar lo que sería el consumo de oxígeno basal, ¿sí? A nivel sistémico. Muy bien. Ahora bien, lo que estamos viendo acá es lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Ustedes saben que el oxígeno se une a la hemoglobina, ¿sí? A través de sus grupos M, y que a su vez esa unión es totalmente reversible, o sea, no es una unión irreversible o estática, sino que se puede alterar, de manera tal de que la hemoglobina puede captar el oxígeno, trasladarlo y cederlo, ¿sí? De lo contrario no se podría realizar esa situación. Entonces, la curva de disociación hemoglobina me indica la cantidad de saturación de la hemoglobina con respecto a la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, si yo tuviera que explicar
la curva de difusión de hemoglobina, indico que tengo dos ejes, un eje vertical, ¿sí?, u ordenada, y un eje horizontal o abscisa. ¿Qué veo en cada eje? Acá veo la saturación de hemoglobina. Como nosotros tenemos, ¿sí?, 4 grupos M para que pueda ser tomado el oxígeno, cuando esos 4 grupos M están combinados con oxígeno, nosotros recién podemos decir que la hemoglobina está saturada al 100%. Muy bien. Entonces, saturación de hemoglobina, tenemos en la barra ordenada, y en la abscisa tenemos la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Esto es importante porque la presión parcial de oxígeno me va a determinar qué tanto se puede saturar la hemoglobina, qué tanto se puede llenar de oxígeno la hemoglobina. Entonces, vemos que hay una relación lineal. A mayor presión parcial de oxígeno, mayor saturación, claramente, ¿sí? Si yo tengo menor presión parcial de oxígeno, voy a tener menor saturación de hemoglobina. ¿Qué me está indicando esto? Que cuando yo tenga mayor presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se va a llenar de oxígeno. Si yo tengo menor presión parcial de oxígeno, la hemoglobina va a tener menor contenido de oxígeno, tanto para recibirlo y va a empezar a ceder. ¿Se entiende esa cuestión? Entonces, muy bien. La famosa P50, ¿sí?, es un indicador de valor que corresponde más o menos a 27 a 28 miligramos de mercurio de presión, en el cual la hemoglobina está saturada al 50%. ¿Sí? Esa es la P50. La P50 es un valor que me indica el 50% de saturación de la hemoglobina para una determinada presión parcial de oxígeno. Muy bien. Entonces, hay factores que determinan desplazamiento hacia la derecha, ¿sí?, o hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. Esos factores son el incremento, ¿sí?, de la presión parcial de dióxido de carbono, los que me van a desplazar hacia la derecha, la disminución, ¿sí?, de lo que tiene que ver el pH, el incremento de la temperatura y la liberación de este componente que es un bloqueador, o mejor dicho, un fijador de oxígeno dentro de la hemoglobina, el 2,3-DPG, ¿sí? O fosfolglicerato. 2,3-difosfolglicerato, ¿sí? Muy bien, no me salía entero el nombre. Muy bien. Entonces, repito. Causas que generan desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Esto es el famoso, cuando aumenta el dióxido de carbono y se reduce el pH, o sea, hay una acidosis, ese conjunto se denomina efecto Bohr, ¿sí? Si aumenta, ¿sí?, la presión parcial de dióxido de carbono, generando mayor salida de protones, ¿sí?, eso me va a crear una acidificación, reduciéndome el pH, ¿sí? A su vez hay factores como la temperatura, ¿sí?, y liberación del 2,3-PG para que eso, ¿qué sucede? En ese caso va a haber mayor afinidad o menor afinidad por el oxígeno. Va a haber menor, mucho menor. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a haber una reducción de la presión parcial, ¿sí?, y esto me va a generar menor saturación de oxígeno. Por eso que la curva, ¿sí?, se desplaza hacia la derecha, inclusive desplazando, ¿sí?, el P50, ¿sí? Es decir que para que yo pueda saturar la hemoglobina al 50%, voy a tener que apelar a mayor presión. Situación clínica, ¿sí?, se llama efecto Bohr. Eso sucede, por ejemplo, en los procesos metabólicos o en las altas demandas metabólicas, vamos a ver una infección, fiebre o el mismo ejercicio, ¿sí?, en el cual hay un incremento de la producción de dióxido de carbono a nivel tisular, con reducción del pH por la cantidad de protones que se está liberando, ¿sí?, incremento de la temperatura, y obviamente se tienen que desbloquear de la hemoglobina, los oxígenos. Son los factores que me van a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Es un factor periférico generalmente lo que me genera el desplazamiento hacia la derecha. O sea, el efecto Bohr es un efecto más periférico que central. Entonces, habíamos dicho, siempre no olvidemos la relación saturación-presión parcial. A mayor presión parcial, mayor saturación. A menor presión parcial, menor saturación. Por eso nosotros decimos que acá, en caso de cuando hay un desplazamiento, ¿sí?, hacia la derecha, por el efecto Bohr, o sea, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y del pH, ¿sí?, y de disminución del pH, perdón, me va a generar que yo tenga que apelar a mayor presión para tratar de saturar al menos al 50% la hemoglobina.
Si nosotros miramos, ¿sí?, los efectos que me generan un desplazamiento a la izquierda, ¿sí?, estamos hablando de que hay una reducción de la presión de dióxido de carbono y un incremento del pH, o sea, el pH se neutraliza o se alcaliniza. Hay una reducción de la temperatura y hay mayores bloqueadores de oxígeno, ¿sí?, es decir, mayores fijadores de oxígeno a nivel de hemoglobina. Sería el efecto Haldane, ¿sí?, que se produce a nivel pulmonar. Entonces, en este caso va a haber que para una determinada presión parcial, ¿sí?, yo voy a tener mayor saturación de hemoglobina, ¿sí? Entonces, esto me va a desplazar el P50 más hacia la izquierda, es decir, que voy a necesitar menos presión para saturar la hemoglobina al 50%. Eso se produce a nivel pulmonar, justamente. A nivel pulmonar se produce el efecto a partir del cual hay un desplazamiento del dióxido de carbono. Dentro de la hemoglobina hay como una disputa, aunque ocupen diferentes lugares, ¿sí? Ocupamos, o sea, diferentes lugares del dióxido de carbono con respecto al oxígeno. Es decir, que el dióxido de carbono no ocupa el lugar del oxígeno, pero ocupa el mismo, se encuentran dentro del mismo espacio, aunque no en el mismo lugar. Entonces, al incrementarse el oxígeno, ¿sí?, la afinidad por el oxígeno, ¿sí?, se libera dióxido de carbono. ¿Eso dónde va a producirse? A nivel pulmonar. De esa manera, a mayor cantidad de oxígeno, por mayor presión parcial que se produce en el alveolo, yo lo que hago es captar mayor cantidad de oxígeno y liberar dióxido de carbono. Efecto Haldane. De esa manera nosotros podemos sacar, ¿sí?, el dióxido de carbono, aparte de la diferencia de presión que va a haber a nivel capilar y pulmonar. Sin embargo, si nosotros vamos a los tejidos, ¿sí?, en donde nosotros necesitamos del oxígeno para producir ATP y eso mantener la estructura y la dinámica de la célula, vemos que qué es lo que sucede. En los tejidos hay mayor producción de dióxido de carbono, ¿sí?, que va a ir ocupando la hemoglobina y hay liberación de oxígeno hacia los tejidos. Esa es la dinámica. Entonces, los factores que generan desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda son preguntas de examen, lo tenemos que saber, lo tenemos que leer. El efecto Bohr a nivel periférico, en el cual se libera oxígeno, el efecto Haldane, que retiene oxígeno y que se produce a nivel pulmonar. Nosotros vemos que el dióxido de carbono, ¿sí?, se transporta disuelto en plasma, ¿sí?, entre un 7 y un 10%, va en forma de bicarbonato en la mayor proporción, que sería el 70%, y adherido a la hemoglobina en un 20%. Entonces, nosotros es importante saber que cuando el dióxido de carbono llega por su extremo venoso, ¿sí?, es decir, viene del corazón derecho, viene rico en concentración con respecto a la presión alveolar, por eso se produce un intercambio a favor desde el capilar hacia el alveolo, terminando su extremo venoso o sangre arterializada con un valor menor. Esa es la curva que me indica el pasaje a nivel alveolar. Bueno, y lo que estamos viendo acá es cómo se va transportado el oxígeno. Entonces, el oxígeno sale de las células, nosotros seguíamos a ver la difusión tisular, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Parte del dióxido de carbono va a ir en el plasma, ¿sí? Una parte se va a juntar con la hemoglobina, ¿sí?, la desoxihemoglobina, y otra parte del dióxido de carbono va a entrar a lo que sería el eritrocito, ¿sí? El eritrocito va a reaccionar con agua formando ácido carbónico a través de la enzima anidrasa carbónica. Posteriormente, ese ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protones, ¿sí? Esto también es uno de los sistemas buffer que tiene el bicarbonato. De esa forma, ¿sí?, el protón va a quedar unido a la hemoglobina como un sistema de regulación de la acidosis que puede producir, y el bicarbonato va a salir y circular a nivel plasmático, pero para que pueda salir el bicarbonato va a ingresar cloro. Y siempre donde hay cloro y donde hay sodio se acompaña de agua. Esta es una forma, ¿sí?, a partir del cual primero es un sistema buffer, que solo lo vamos a ver cuando demos pH, ¿sí?, relacionado con los mecanismos de hipoxemia. A su vez, es la forma en que el dióxido de carbono va a ir transportado con respecto a la circulación. Bueno, vamos finalizando. Con respecto al intercambio de gases, habíamos visto que acá se veía, ¿qué cosa? El efecto Bohr, ¿sí?, en el cual se liberaba oxígeno desde la parte hemoglobínica, ¿sí?, y se captaba el dióxido de carbono. Fíjense que llega la sangre arterializada, ¿sí?, la sangre oxigenada, con una presión parcial de oxígeno de 95. Del corazón salía con 100 y hay 95. Esa reducción de 5 miligramos tiene que ver con el cortocircuito, que lo vamos a explicar en breve. Fíjense que
cuando está llegando a la célula tisular, justamente para ser, a los tejidos, perdón, para ser utilizado, entre el capilar y el intersticio celular, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 miligramos. Por lo tanto, hay una diferencia aproximadamente de ¿cuánto? 45, aproximadamente 45, 50, ¿sí? Que hace que el oxígeno vaya desde la parte capilar hacia la parte tisular, y dentro de la célula tenemos 23 miligramos de mercurio, que hace que emigre desde la parte intersticial hacia la parte celular. Obviamente, como se soltó oxígeno por el efecto Bohr, sí, con el efecto Bohr, perdón, sale por la sangre venosa, ¿sí? Que vaya hasta el corazón derecho, con una presión parcial de oxígeno baja. Lo contrario que va a suceder con respecto a lo que tiene que ver el dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene con la sangre arterial, ¿sí? O oxigenada con una presión parcial de dióxido de carbono baja. Sin embargo, fíjense que en la célula la presión de dióxido de carbono es de 46 y el intersticio de 45, o sea que hay una diferencia de gradiente de 1 miligramo, que indica que el dióxido de carbono puede ir de la célula hacia el intersticio, y cuando llega al intersticio, ¿sí? Hay una diferencia de 5 para que vaya del intersticio al capilar, y de esa manera sale por el extremo capilar venoso con 45, que es de la forma en la que va a llegar a nivel alveolar, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vemos toda la historia. Tenemos que decir que acá se producía el efecto Haldane, en el cual hay un incremento, ¿sí? De captación de oxígeno por medio de la hemoglobina, ¿sí? Y en la parte periférica el efecto Bohr, en el cual se libera el oxígeno, ¿sí? Y se capta mayor dióxido de carbono. Lo que podemos ver es la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, que estaba determinado por la presión inspiratoria de oxígeno, presión de vapor de agua, presión de dióxido de carbono por el cociente entre 1 sobre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno basal. Muy bien. Entonces, este cuadrito lo tenemos que saber bien, muy, muy bien. Fíjense que acá tenemos 100 en alveolo, y acá tenemos, perdón, 105 en alveolo de presión parcial, acá tenemos 100. Algunas xilografías muestran acá 100 y acá muestran 95, no importa. El punto es que cuando se produce la difusión, ¿sí? Para equiparar la presión parcial, ya sea por las venas de Tevesio que drenan a nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí? O sea, eso es vena, ¿sí? Lo que hace es mezclar un poquito de sangre venosa con sangre oxigenada, y las venas bronquiales hace que la sangre, ¿sí? Venga ya con un contenido más rico en dióxido de carbono, por eso se reduce, ¿sí? Eso se llama cortocircuito fisiológico, Jung fisiológico, por eso se produce esta diferencia, porque si no, nosotros decimos que por la ley de Henry, para que un gas pase a otro lado, hasta que se equipare, acá tendría que salir con 105, y en realidad sale con 100, o acá estaría 100 y acá 95, bueno, esa reducción tiene que ver con el cortocircuito fisiológico. Muy bien, entonces, vamos a contar un poquito la historia. Tenemos una presión parcial de oxígeno de 100, ¿sí? Viene del corazón, ¿sí? Derecho, una presión parcial de 40, ¿sí? Baja en oxígeno. Se produce una diferencia de gradiente a favor de que el oxígeno vaya del alveolo al capilar, sale con una de 100 porque hubo un cortocircuito fisiológico que es mínimo, solamente del 2 al 3%, eso hace que se reduzca un poquito la presión parcial, pero nada importante, va hacia el atrioventrículo izquierdo, se eyecta la parte sistémica, ¿sí? Va con una presión parcial a los tejidos, ¿sí? En los tejidos habíamos visto que en la célula teníamos hasta en el intersticio de 40 y de 23, se produce una diferencia, ¿sí? Y por eso queda una PO2 de 40, que es la que va a volver a la parte pulmonar. Diferente es el dióxido de carbono, ¿sí? Que sale con, había una diferencia de 46, 45, alguna grafía acá ponen 45, ¿sí? Va a ir por la sangre venosa, cuando llega a los alveolos hay una diferencia claramente, ¿sí? Entre 45 y 40, a partir del cual el dióxido de carbono se vaya hacia el alveolo, ¿sí? Y la sangre arterializada va a tener una PO2 solamente de 40, que es con la que va a llevar a los tejidos para que se produzca la difusión tisular. Esto que vimos acá es lo mismo, ¿sí? Nada más que tenemos en cuenta solamente la presión parcial de oxígeno con sus respectivos valores de presión en esta columna. En sangre venosa de 40, una vez que llega a los capilares pulmonares se enriquece, ¿sí? En oxígeno,
Cuando va a ir por la sangre arterial sufre el cortocircuito, es decir, la mezcla con la sangre venosa de los vasos bronquiales y las venas de Tevesio a nivel del corazón. Eso me reduce un poquito la presión parcial, que es donde va a circular a la parte de eyección por todo el sistema. Va a llegar a la parte tisular, donde va a reducir, porque va a entregar como efecto Bohr el oxígeno, ¿sí? Continuándose con sangre venosa que inicia el circuito. Muy, pero muy bien. Por último, tenemos la regulación de la respiración, y esto es sumamente importante, debido a que nosotros vamos a tener un control, ¿sí? Central, vamos a tener sensores o receptores, y vamos a tener efectores. Entonces, en el control central se va a regular, ¿sí? En función de lo que me vaya indicando los quimioreceptores, tanto centrales como periféricos, y otros receptores, si yo tengo que eliminar o no dióxido de carbono, generando, ¿sí? Mayor o menor ventilación. Esto es importante, ¿sí? Debido a que eso lo vamos a tener que tener en cuenta cuando nosotros hablemos de la parte de ventilación mecánica, con la parte de sedación y demás. Entonces, el centro respiratorio, como ustedes pueden ver, esto es la médula oblonga y el puente, todo lo que sería el romboencéfalo, ¿sí? Tenemos el centro respiratorio dorsal, que se encarga de la inspiración, ¿sí? El centro respiratorio ventral, ¿sí? Que se encarga de lo que tiene que ver con la inspiración y la expiración. Muy bien. Y luego tenemos el centro neumotáxico y el centro amnéusico. Perfecto, muy bien. Entonces, todo esto lo que hace es encontrarse a nivel medular, ¿sí? Médula oblonga y centro neumotáxico. Entonces, de esta manera nosotros podemos, esas son de alguna forma las neuronas, que lo que van a hacer es recibir toda la información para poder de alguna manera regular el proceso de concentración de gases. Entonces, nosotros tenemos que el centro amnéusico, ¿sí? Que aparentemente no tiene una función, como se dice, definida, lo que se indica es que en determinadas situaciones pueden generar inspiraciones prolongadas. Generalmente su activación me indica algo patológico. En cambio, el centro neumotáxico, ¿sí? Lo que hace es, de una forma regular, inhibiendo, ¿sí? El proceso de inspiración, ¿sí? Entonces, es un centro que se va a activar cuando hay factores sobre todo de sobredistensión. Muy bien. Entonces dijimos que el grupo dorsal era el encargado de generar inspiración, y el grupo ventral de inspiración y expiración, más expiración. Nosotros sabemos que la expiración es un proceso pasivo, así que estamos hablando de que cuando nosotros hacemos una expiración forzada, eso está a cargo, ¿sí? De lo que sería el centro ventral. Muy bien, entonces el grupo dorsal tiene aferencias a través del glosofaringio y el vago, ¿sí? El cual comunica con los quimioreceptores, vasoreceptores y receptores pulmonares. Es el que se va a encargar, obviamente, de la rama inspiratoria, del ritmo y del punto límite. ¿Qué significa ritmo y punto límite? Significa que la estimulación de este centro va a generar potenciales de acciones crecientes para que nosotros podamos generar una inspiración también en forma creciente o de rampa, y lleguemos a una meseta y mantengamos. Es decir, nosotros necesitábamos de este tipo de potenciales para generar de forma creciente la rama inspiratoria, porque si no generaríamos una sobredistensión brusca y tendríamos mayor chance de generar lesiones pulmonares. Entonces nosotros generamos una inspiración leve para favorecer, ¿sí? Primero la apertura alveolar, un flujo laminar adecuado, y a su vez cuidar las paredes alveolares de una sobredistensión, ¿sí? Una vez que llegó a su punto límite, se inactiva el grupo dorsal, ¿sí? Y vuelve la parte expiratoria. El grupo ventral, había muchos que se encontraban cuando nosotros queríamos hacer una expiración, por lo tanto, va a estar activado cuando se necesita incrementar la ventilación para eliminar sobre todo dióxido de carbono. El centro neumotáxico dijimos que era una inhibición, ¿sí? De lo que tendría que ver con la inspiración para evitar cualquier tipo de lesión, ¿sí? Y de esa manera lo que hace es regular la frecuencia respiratoria.
el centro apnéusico, ¿sí? Nosotros, en el caso del centro apnéusico, en realidad no se termina de entender muy bien lo que tiene que ver con su función, ¿sí? Lo habíamos visto acá, ¿sí? El centro apnéusico es como que no terminamos de comprender bien la función. Algunos insisten que cuando se activa este centro, en la respiración, por ejemplo, de Jay-Stock y demás, produce unas inspiraciones, ¿sí? Que eh, son más prolongadas de lo común y mantiene para después poder sacarlo. Igual, no está muy claro su función, ¿sí? Muy bien. Luego nosotros tenemos, ¿sí? Lo que hace referencia a los quimioreceptores, ¿sí? Los quimioreceptores, voy a poner un poquito acá, ¿sí? Los quimioreceptores, tenemos quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos, ¿sí? Estos quimioreceptores, ¿sí? Tienen una zona de comunicación que se llama zona quimiosensible. ¿Qué es lo que sucede? Estos quimioreceptores lo que hacen es, en la zona, obviamente, central, evaluar, ¿sí? El dióxido de carbono que se encuentra a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando se incrementa el dióxido de carbono a nivel de líquido cefalorraquídeo, generando mayor concentración de hidrogeniones o protones, que es lo que me va a generar una acidificación, eso de alguna manera me genera un estímulo, ¿sí? Para los quimioreceptores centrales, que están el vago y el osofaringio, y eso va hacia el líquido cefalorraquídeo, hacia el centro respiratorio, perdón, generando un incremento de la ventilación para liberar mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, insisto, la que tiene que ver con la zona quimiosensible en sí misma, ¿sí? Lo que me está indicando ahí es que eh, los aumentos que se puedan producir dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Los aumentos de dióxido de carbono, ¿por qué? Porque se va a combinar con agua, eso mejora ácido carbónico, bicarbonatos y protones, ¿sí? Este protón lo identifica y lo manda al centro inspiratorio, ¿sí? Ese centro inspiratorio, claramente, ¿sí? Ese grupo dorsal, esos son los quimioreceptores centrales. Y de esa manera, obviamente, yo empiezo a regular tanto la frecuencia respiratoria como, ¿sí? Sobre todo la eliminación, o sea, desciendo la frecuencia inspiratoria y respiratoria y empiezo a generar mayor liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Muy bien, por eso que me indica que la PCO2 me va a generar una alteración de la ventilación. Entonces, el cuerpo está preparado para identificar más la presión parcial de dióxido de carbono que la de oxígeno. Los quimioreceptores periféricos, ¿sí? Los quimioreceptores periféricos son los que identifican una reducción de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Estamos hablando del senus, el lomo carotidio, ¿sí? A nivel de lo que tiene que ver la división de las carótidas y el cuerpo en el callado aórtico. Eso lo que hacen es identificarme cuando la presión parcial de oxígeno se reduce. Pero esa reducción tiene que ser menos del 70%, entonces ahí recién se activa para que nosotros podamos generar ventilación, ya que el cuerpo está más preparado para prevenir lo que nos hace daño, como es la presión parcial de carbono, y no tanto si la reducción solamente de la presión de oxígeno, ya que inclusive reduciéndose la presión se mantiene cierta ventilación, ¿sí? Que son los que identifican los quimioreceptores periféricos. Muy bien. Vamos con un cachito. Bueno, entonces acá tenemos los quimioreceptores periféricos que me identifican la reducción de presión basal de oxígeno, los quimioreceptores que me van a identificar a nivel líquido cefalorraquídeo la concentración de hidrogeniones que vienen de la interacción entre el dióxido de carbono y el agua, ¿sí? A su vez, hay receptores que son más periféricos, son receptores pulmonares, articulares, que lo que van a hacer es llegar al centro respiratorio y de esa manera, ¿sí? El centro respiratorio le va a indicar al diafragma o que se relaje o que actúe de acuerdo a la demanda metabólica. Muy bien, voy un poquitito para atrás, ¿sí? Es importante tener en cuenta, ¿sí? Uno de los puntos que está acá, que habla de lo que tiene que ver con el reflejo de Hering y lo que tiene que ver los receptores de distensión.
¿Qué significa esto? El reflejo de Heinz es importante porque habla de que en el caso de que los pulmones se vean sobredistendidos, ¿sí? Este reflejo lo que hace es avisarle al centro inspiratorio para que se reduzca, o sea, se inhiba la inspiración a través del centro neumotáxico, ¿sí? Y de esa forma se evite la elección. Entonces, el reflejo de Hering-Breuer, ¿sí? Es un reflejo de protección en el caso de señales de insuflación, ¿sí? Muy bien. Había otros reflejos que hay por acá. Bueno, receptores J, por ejemplo, bueno, o receptores irritantes que se encuentran en la vía aérea. Estos, obviamente, de todas las partículas químicas que nos producen tos, ¿sí? O estornudo, viene por los receptores irritantes que se encuentran en las vías aéreas para que nosotros utilicemos tanto la inspiración como la expiración para eliminar dichas partículas o para alejarnos. Y los receptores J lo que hacen es identificar de alguna manera, ¿sí? La presencia de líquido en el intersticio pulmonar y de esa manera, ¿sí? Generar eh, eh, o evitar que se produzca la disnea, ¿sí? Es decir, los receptores J lo que hacen es identificarme presencia líquida en el parénquima pulmonar, avisando al centro respiratorio, ¿sí? Que algo no está funcionando y que de alguna manera puede generarme, ¿sí? Una alteración en la ventilación, como es la disnea. A su vez, nosotros sabemos que la respiración, ¿sí? En sí misma está coordinada por el romboencéfalo, como estamos viendo nosotros ahora, ¿sí? Si está coordinada por el romboencéfalo, ¿sí? Evidentemente es inconsciente, no llega a la corteza cerebral. Pero por estos centros, ¿sí? Pasan las vías, ¿sí? Fíjense, motoras respiratorias, ¿sí? Que son las ramas haz córtico-espinal de las vías piramidales. ¿Qué tiene que ver esto? Que esto hace que nosotros podamos, ¿sí? Voluntariamente modificar nuestra respiración. Nosotros podemos ser conscientes de nuestra respiración, crear mayor inspiración, menor inspiración o controlar el ritmo respiratorio. Y por último, ¿sí? Por último, hablamos de la función metabólica que muestra el pulmón, que habíamos visto que la angiotensina 1, ¿sí? A nivel pulmonar, va a ser convertida en angiotensina número 2, ¿sí? La famosa enzima convertidora de angiotensina se encuentra en el pulmón. Esta función metabólica del pulmón es la que permite que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que va a actuar a nivel renal para retención de líquido. Muy bien, tenemos muchas cosas que leer y muchas cosas que preguntar, así que una vez que ustedes puedan ver todas las dudas que ustedes puedan tener, me lo van a ir preguntando obviamente. Vamos a hacer de alguna manera una clase de repaso en todo caso si es necesario. Sepan disculpar la exposición, lo que pasa es que uno por ahí lo hace en su casa y pasa gente, entra gente, sale y demás. Pero bueno, espero que se pueda entender que por eso que muchas veces uno corta, se queda medio bloqueado y está pensando y demás, ¿sí? Así que bueno, que tengan un buen día y nos veremos pronto, Dios mediante. Lávense las manos y por ahora quédense en su casa. Muchas gracias.